En lo que respecta a los grandes de la lucha libre de los años 80 y 90, muy pocos nombres son tan emblemáticos como Randy Savage, y aunque su tiempo en el candelero no fue tan largo como debería, este hombre tiene una historia que merece la pena compartir. Desde que nació en el seno de una familia con profundas raíces en la industria de la lucha libre, hasta que se hizo un nombre antes de que todo se viniera abajo, te presentamos el trágico destino de Randy Savage. Muchos aficionados probablemente recuerden a Randy Savage por sus atuendos exagerados, su voz ronca, su intensidad tanto dentro como fuera del ring, su entrada con Pomp and Circumstance y, por supuesto, su icónico eslogan, "Oh yeah". Pero antes de todo eso, no era más que un niño llamado Randy Poffo, nacido el 15 de noviembre de 1952 en Columbus, Ohio, como hijo mayor de Judith y Angelo Poffo. La familia Poffo vivía en Zanesville, Ohio, donde Randy estudió en la Grover Cleveland Middle School. Más tarde, se graduó en el Downers Grove North High School, en un suburbio de Chicago. Según su madre, Judy, Randy Savage era un estudiante un poco inquieto, pero en general caía bien a la gente. De hecho, incluso defendía a otros niños y los protegía de los matones en la escuela. Después de eso, Randy se mudó un poco, primero a Staten Island, Nueva York, y finalmente a Lexington, Kentucky, donde permaneció bastante tiempo. También estudió en la Southern Illinois University de Carbondale. Dato curioso, el padre de Randy, un italoamericano, fue un gran nombre en la lucha libre durante los años 50 y 60, mientras que su madre era judía estadounidense. Aunque Randy fue educado en la religión católica, la lucha libre era un asunto de familia, ya que su hermano pequeño, Lanny Poffo, también era luchador. Pero aquí está el giro. A pesar de ser hijo de un luchador y conocido por su icónica carrera como luchador, Randy Savage no siempre estuvo interesado en la lucha libre. Su primer amor fue el béisbol. Su vida tiene tantos matices que la mayoría de la gente ignora que Savage casi nunca llegó a ser luchador profesional. Antes de seguir los pasos de su padre, Angelo Poffo, Randy se dedicó a perseguir una carrera en el béisbol profesional en la década de 1970, para más tarde pasarse a la lucha libre. Vale la pena mencionar que Randy no era solo un deportista. Era muy bueno en varios deportes, pero sobre todo en el béisbol. Se le daba tan bien que, al acabar el instituto, fichó por los Cardenales de San Luis, lo que demuestra lo en serio que se tomaba sus sueños de jugar al béisbol. Por suerte, los Cardenales de San Luis ficharon a Savage como receptor justo después del instituto. Lo enviaron a las ligas menores para que perfeccionara su técnica. Jugó principalmente como jardinero en los equipos de los Cardinals y los Cincinnati Reds. Al comenzar su carrera en las ligas menores a los 18 años, uno de sus compañeros de equipo e incluso su compañero de habitación en los Cardinals de la Gulf Coast League de 1971 fue el futuro jugador de la MLB, Larry Herndon. Savage tenía una interesante técnica de entrenamiento que consistía en golpear con el bate un neumático de coche colgado para fortalecer la mano y mejorar la mecánica del swing. Este método funcionó tan bien que incluso su compañero de equipo, Larry Herndon, lo utilizó más tarde durante su propia carrera como entrenador. La trayectoria de Savage en el béisbol sufrió un pequeño bache cuando se lesionó el hombro derecho en un choque en el home plate, pero no dejó que eso le detuviera. En lugar de eso, aprendió a lanzar con el brazo izquierdo. Su última temporada fue en 1974, cuando jugó para los Tampa Tarpons de clase A en la organización de los Reds. Durante sus 4 temporadas en ligas menores, jugó 289 partidos, bateando .254 con 16 home runs y 129 carreras impulsadas. Por desgracia, la exigente posición física de receptor acabó afectando a Savage, sobre todo después de que una lesión en el hombro afectara a sus lanzamientos. Aunque consiguió aprender a lanzar con el otro brazo, ya no era lo mismo. El bateo se convirtió en una lucha y, en 1975, decidió colgar sus sueños de béisbol y centrarse en otra cosa, la lucha libre. Pero no fue una decisión fácil. Cuando terminó su carrera en el béisbol, Randy no se limitó a encogerse de hombros. Se volvió completamente loco y se enfureció en el vestuario. Cuando llegó a casa, rompió todos sus bates y declaró: "Nunca volveré a tocar un bate de béisbol". Pero lo realmente increíble es que al día siguiente cambió de mentalidad.
En un movimiento que demuestra lo fuerte que era mentalmente, Randy cerró completamente la puerta al béisbol y nunca miró atrás. Lo sorprendente es que Randy Savage se introdujo en el mundo de la lucha libre en 1973, durante la temporada baja de béisbol. Su primer personaje se llamaba The Spider. Seguramente lo adivinarás, pero el nombre estaba inspirado en Spider-Man. Más tarde, su amigo y entrenador, Terry "The Goose" Stephens, junto con el booker del Georgia Championship Wrestling, Ole Anderson, le sugirieron que cambiara su nombre por el de Randy Savage, ya que consideraban que Poffo no encajaba con su intenso estilo de lucha. Según su entrenador Terry Stephens, luchaba como un salvaje, así que Randy Savage encajaba mejor. En su primer combate, luchó contra el luchador del Medio Oeste Golden Boy Paul Christie, y luchó en territorios de Michigan, las Carolinas, Georgia y Tennessee. Después de algún tiempo, el padre de Randy sintió que sus hijos no estaban recibiendo el reconocimiento que merecían en la industria de la lucha libre. Así que decidió fundar su propia promoción, International Championship Wrestling, una promoción fuera de la ley, con sede en los estados del centro de Estados Unidos. Por desgracia, la W no duró mucho y acabó disolviéndose. Después de eso, Randy y su hermano Lanny se unieron a la escena de la lucha libre de Memphis, asociándose con sus antiguos rivales de la Continental Wrestling Association de Jerry Lawler. Allí, Randy mantuvo una acalorada disputa con Lawler por el campeonato de los pesos pesados del sur de la AWA. Randy también formó equipo con su hermano Lanny para enfrentarse a The Rock and Roll Express. Su rivalidad incluyó un inolvidable combate el 25 de junio de 1984 en Memphis, donde, como parte de la historia, Savage lesionó a Ricky Morton al lanzarle contra la mesa del cronometrador, lo que provocó la descalificación. Más tarde, en 1984, Savage se convirtió en babyface durante un breve periodo, uniendo fuerzas con Lawler contra la First Family de Jimmy Hart. Sin embargo, a principios de 1985, Randy se volvió heel de nuevo, lo que provocó su disputa con Lawler una vez más por el título. Finalmente, Lawler le derrotó en un combate de Loser Leaves Town el 18 de junio en Memphis, Tennessee, y su disputa llegó a su fin. Pero todos estos combates notables habían aumentado su perfil en la comunidad de la lucha libre. En 1985, Savage era considerado uno de los mejores agentes libres de la lucha libre profesional. Randy Savage firmó con Vince McMahon y se unió a la World Wrestling Federation. Entonces empezó a aparecer en Tuesday Night Titans e hizo su debut en los pay-per-view. Debutó en la WWE el 6 de julio con una victoria sobre Aldo Marino. Comercializado como el agente libre más caliente de la lucha libre profesional, Savage tenía un buen número de managers, como Bobby The Brain, Heenan y Jimmy Hart, que estaban tratando de firmar con él. En un giro interesante, los rechazó y presentó a Miss Elizabeth como su manager el 24 de agosto. Su personaje era el de un matón egocéntrico que maltrataba a Elizabeth y ahuyentaba a cualquiera que estuviera interesado en ella. El 7 de noviembre, Savage debutó en la lucha de pago en The Wrestling Classic, donde luchó hasta la final, derrotando a Ivan Putski, Ricky the Dragon Steamboat y Dynamite Kid antes de ser eliminado. A finales de 1985, Randy Savage comenzó una rivalidad con el campeón intercontinental Tito Santana. En el episodio del 2 de noviembre de Saturday Night's Main Event 30, Savage ganó su combate por count-out, pero como los títulos no pueden cambiar de manos de esa manera, no consiguió el cinturón. En la revancha, celebrada el 8 de febrero de 1986 en el Boston Garden, Savage utilizó un objeto de acero oculto para noquear a Santana y ganar el campeonato intercontinental de la WWF. Al principio de su carrera en la WWF, Savage también consiguió 3 victorias por count-out sobre el campeón mundial Hulk Hogan, aunque Hogan conservó el título. Savage también se enfrentó a Bruno Sammartino y George The Animal Steele. La enemistad de Savage con George The Animal Steele comienza cuando Steele se enamora de Miss Elizabeth. Savage derrotó a Steele en WrestleMania 2. Su siguiente gran rivalidad fue con Ricky Steamboat, que desembocó en su legendario combate en WrestleMania 3. En ese combate, Steamboat acabó con su vida.
En ese combate, Steamboat acabó con la racha de 14 meses de Savage como campeón intercontinental. En WrestleMania 4, Randy Savage participó en el torneo de 14 hombres por el vacante WWE World Heavyweight Championship. Ganó a Butch Reed, Greg Valentine y One Man Gang para llegar a la final, donde derrotó a Ted DiBiase con un poco de ayuda de Hulk Hogan. Savage mantuvo el título mundial de los pesos pesados de la WWF durante algo más de un año, enfrentándose a otros luchadores notables como One Man Gang, Big Boss Man y Andre the Giant. Savage ganó el título de King of the Ring en 1987 y empezó a ganarse a los aficionados a pesar de ser un heel. Comenzó un enfrentamiento con The Honky Tonk Man, que desembocó en una memorable historia en la que Hulk Hogan se alió con Savage, creando The Mega Powers. En WrestleMania 5, Savage perdió el campeonato mundial de los pesos pesados de la WWF a manos de Hogan después de mantener el título durante 371 días. Aunque estaba en el hospital debido a una infección en el codo, Savage realizó una gran actuación. Poco después, sustituyó a su manager, Elizabeth, por la sensacional Sherry y comenzó a llamarse a sí mismo The King Macho, tras ganar el título de King of the Ring a Jim Duggan. El apodo se mantuvo, en parte porque a la madre de Savage le gustaba mucho. Más tarde, Savage y Sherry se enfrentaron a Hogan y Beefcake en una serie de combates, pero acabaron perdiendo. Macho Man se convirtió rápidamente en una estrella de la WWE, con sus grandes entradas al ritmo de Pomp and Circumstance, sus llamativos atuendos y su icónico gruñido, oh sí, sus intensas y controladoras interacciones con Miss Elizabeth y sus audaces desafíos a otras estrellas le convirtieron en uno de los principales villanos de la WWE. Pero el personaje de Macho Man no era solo una actuación. Su compañero de lucha, Steve Lombardi, señaló que Savage era igual de intenso y que también se mantenía en su papel fuera de la pantalla. Incluso Steve Austin estaba de acuerdo, diciendo que Savage siempre estaba metido en su personaje, tanto dentro como fuera del ring. Savage y Hogan se enfrentaron por última vez en 1990, en The Main Event 3, con Hogan defendiendo su título de campeón de la WWF. El combate terminó de forma controvertida cuando el árbitro Buster Douglas, que acababa de convertirse en campeón de boxeo de los pesos pesados, contó el pin a pesar de que Savage se retiró a las 2 patadas y luego le propinó un puñetazo tras una acalorada discusión. Durante su estancia en la WWE, Savage ganó 2 veces el título de los pesos pesados, una, el Intercontinental, y fue coronado King of the Ring en 1989. Más tarde se marchó a la World Championship Wrestling con un contrato de $6 millones y ganó el título de los pesos pesados de la WCW en 4 ocasiones. Savage se tomó un breve descanso de la lucha libre entre 1989 y 1991, pero incluso entonces todavía estaba involucrado con la WWF, en un papel que no era de lucha libre. Después de SummerSlam 1991, Vince McMahon despidió a The Ultimate Warrior. Oficialmente, se informó de que Warrior dejó que Savage terminara su contrato por respeto. Savage luchó algunas veces después de WrestleMania 7. Su último combate fue en abril de 1991. Su último combate fue el 1 abril CM Kobe, Japón, donde perdió ante Genichiro Tenryu. También hizo una reaparición no televisada el 30 de julio en Portland, Maine, sustituyendo a Warrior y venciendo a The Undertaker, y continuó sustituyendo a Warrior en los house shows contra The Undertaker a principios de agosto. Muchos aficionados recuerdan a Savage por su relación en pantalla y fuera de ella con Miss Elizabeth. Fue una de las historias de amor más famosas de la WWE. La historia alcanzó su punto álgido cuando Savage le propuso matrimonio a Elizabeth en el ring, lo que condujo a su boda televisada en SummerSlam en 1992, que fue bautizada como The Match Made in Heaven. Durante la recepción de la boda, Jake, The Snake, Roberts y The Undertaker provocaron un pequeño problema al esconder una serpiente viva en uno de los regalos. Elizabeth se asustó y The Undertaker acabó atacando a Savage con la urna. Tras su derrota ante The Ultimate Warrior en WrestleMania 7, Savage, aún convaleciente,
quiso volver al ring para ajustar cuentas. A pesar de la resistencia inicial del presidente de la WWF, Jack Tunney, Savage fue finalmente reincorporado. En noviembre de 1991, Jake "The Snake" Roberts atrajo a Savage al ring y le atacó con una cobra real viva que le mordió el brazo. Savage se vengó golpeando a Roberts este martes en Texas. Roberts se vengó con múltiples DDTs y abofeteó a Miss Elizabeth. Su pelea continuó durante el invierno, terminando con la victoria de Savage en un combate en el Main Event 20 de Saturday Night. La carrera de Randy Savage en la WWF continuó con una rivalidad contra Ric Flair, que afirmaba haber tenido una aventura con la esposa de Savage, Miss Elizabeth. Esta historia culminó con Savage ganando su segundo campeonato de la WWF en WrestleMania 8. Sin embargo, durante este periodo, su relación con Miss Elizabeth empezó a ir cuesta abajo y empezó a notarse en su vida profesional. Pronto se separaron y las afirmaciones de Flair fueron expuestas como fotos trucadas. Más tarde, Savage tuvo una rivalidad con The Ultimate Warrior y perdió el campeonato de la WWF ante Ric Flair. Después formó equipo con Warrior, pero su asociación terminó. Savage pasó a ser comentarista en Monday Night Raw, participó en el Royal Rumble y disputó varios combates, entre ellos uno con Jake Roberts. En 1994, Savage dejó la WWF por la WCW, debutando en diciembre de 1994. Rápidamente se vio envuelto en grandes rivalidades, incluyendo una con Ric Flair y Three Faces of Fear. Savage ganó su primer campeonato mundial de peso pesado de la WCW en noviembre de 1995, pero lo perdió ante Flair en diciembre. Recuperó el título en enero de 1996, solo para perderlo de nuevo ante Flair en Super Brawl, cuando Elizabeth se volvió contra él. Savage continuó su enfrentamiento con Flair y desempeñó un papel clave en la historia de WCW y NWO. Tuvo muchos combates emblemáticos, incluido un combate en War Games y una acalorada rivalidad con Hulk Hogan. Su última aparición importante en la WCW fue en Halloween Havoc, 1996, donde perdió el campeonato mundial de peso pesado de la WCW ante Hulk Hogan, después de que el Giant interfiriera y le golpeara con un chokeslam. Después del evento, Savage dejó la WCW debido a problemas contractuales. Después de dejar la WCW, Savage se unió a TNA Wrestling. También tuvo una rivalidad con Dusty Rhodes, perdiendo un combate mixto con Sherry contra Rhodes y Sapphire en WrestleMania 6, pero más tarde derrotó a Rhodes en un combate individual en SummerSlam en agosto. En enero de 1997, al colarse en el episodio de Nitro. Afirmó que había sido blackballed y se negó a abandonar el ring hasta que Sting apareció, y ambos se fueron juntos. Más tarde, se les vio como agentes libres apareciendo desde la multitud en los eventos. El presidente de la WCW, Eric Bischoff, le dijo entonces a Savage que solo podría volver a la WCW si se unía al NWO. El 23 de febrero en Super Brawl 70, Savage se unió al NWO, ayudó a Hulk Hogan a derrotar a Roddy Piper y se reunió con Elizabeth, que ya era miembro del NWO. En 1998, Savage se tomó un breve descanso para someterse a operaciones de rodilla. Más tarde, Savage hizo una última aparición, ayudando a Ric Flair a derrotar a Eric Bischoff por la presidencia de la WCW al frustrar la interferencia del Giant del NWO. Envió a Gorgeous George como su nuevo ayudante de cámara y comenzó su regreso actuando como árbitro invitado en Spring Stampede, donde Diamond Dallas Page ganó el evento principal. Inicialmente, Savage ayudó a Page a retener el campeonato mundial de peso pesado de la WCW, pero después de que Kevin Nash ganara el título en Slamboree, Savage decidió perseguirlo él mismo. Durante este tiempo, Madusa y Miss Madness se unieron a Savage como sus ayudantes de cámara y formaron el Team Madness. Savage ganó su cuarto WCW World Heavyweight Championship al derrotar a Nash en Bash at the Beach. Sin embargo, perdió el título ante Hollywood Hogan la noche siguiente en Nitro debido a la interferencia de Nash. Tras esta derrota,
el Team Madness se disolvió después de que Savage despidiera a Miss Madness. Savage desapareció de la programación de WCW durante un tiempo e hizo dos últimas apariciones. La primera el 25 de octubre de 1999, donde habló de pasar la antorcha en Nitro con Gorgeous George, y la segunda, el 3 de mayo de 2000, se unió a The Millionaires Club en Thunder durante una batalla real de 41 hombres. A pesar de sus afirmaciones de ayudar al grupo de veteranos, Savage no regresó a WCW cuando la empresa se retiró. Después de lo que resultó ser su último combate en la WCW en 2000, Savage cambió su enfoque a la vida fuera del ring. Resulta que Savage tenía muchos otros talentos aparte de la lucha libre. No era de extrañar, porque a mediados y finales de los años 90, Savage fue el famoso portavoz de los aperitivos Slim Jim, y en los anuncios se hizo famoso diciendo: "Chúpate una Slim Jim. Oh, yeah". Oh, yeah. Lo que se convirtió en un eslogan característico. Savage también apareció en numerosos programas de televisión a mediados y finales de los 90. Hizo sus pinitos en la acción, apareciendo en series como Baywatch, junto a luchadores de la WCW como Hulk Hogan y Ric Flair. Debutó en el cine en 2000, con un papel como él mismo en Ready to Rumble, donde David Arquette sueña despierto con una pelea con Savage. Su papel más destacado en el cine fue el de Bonesaw McGraw en la película Spider-Man de 2002. Muchos fans quizá no sepan que Savage hizo su debut musical en 1993 en el álbum de la WWF, WrestleMania The Album, donde cantó Speaking from the Heart, pero el 7 de octubre de 2003 lanzó su primer álbum de rap, Be a Man, con un homenaje a Kurt Hennig, Mr. Perfect, y un tema dirigido a Hulk Hogan. Realmente era un multitalento. Savage promocionó el álbum con una gira de conciertos, pero no volvió a publicar más discos. Si tienes curiosidad por saber por qué lanzó un tema en contra de Hulk Hogan, esto es lo que ocurrió. Aunque Hogan fue quien incluyó a Savage en el Hall of Fame de la WWE, su relación no era tan amistosa como podría parecer. Cuando el matrimonio de Savage con Elizabeth se vino abajo, Hogan recibió gran parte de la culpa. Elizabeth era amiga de la familia de Hogan e incluso salió con uno de sus conocidos. Savage se enteró y las cosas se pusieron tensas cuando aparecieron. Se rumorea que Savage le puso a Hogan el ojo morado que tenía en WrestleMania 9. Después de eso, Savage tuvo duras palabras para Hogan, diciendo que nunca fueron amigos. Hogan más tarde restó importancia a la tensión, diciendo que finalmente se reconciliaron. El 7 de noviembre de 2004, Savage regresó a la lucha libre en el pay-per-view Victory Road de TNA, donde se enfrentó a Jeff Jarrett. El 19 de noviembre apareció en Impact, donde se enfrentó a los Kings of Wrestling, Jarrett, Kevin Nash y Scott Hall. Al final del programa de la semana siguiente, Savage lideraba un ataque en grupo contra ellos. El 5 de diciembre, en Turning Point, Savage formó equipo con Jeff Hardy y AJ Styles derrotó a los Kings of Wrestling en su último combate. Nunca firmó un contrato formal con TNA. En su lugar, trabajó sobre la base de un apretón de manos para cada aparición. En 2008, Bleacher Report señaló que Savage estaba en la lista negra de la WWE, lo que parecía sorprendente dado lo popular que era en la lucha libre. Resulta que el asunto estaba relacionado con la caída de Savage en desgracia con Vince McMahon, aunque los detalles de lo que causó la ruptura no están del todo claros. Alrededor de 1994, la relación entre Savage y la WWE cambió. En ese momento, Savage trabajaba como comentarista de color y a veces como luchador de mid-card. Cuando se marchó a WCW en cuanto pudo, algunos dicen que rompió un acuerdo verbal con McMahon. McMahon se enfadó porque la marcha de Savage también significaba perder los dólares de la publicidad de Slim Jim, ya que el aperitivo estaba estrechamente asociado con el Macho Man. También hubo rumores sobre un romance entre Savage y la hija de Vince McMahon, aunque aún no se han verificado. Como resultado, la WWE borró a Savage de su historia durante años. En el plano personal, Savage estaba muy influido por su padre, Angelo, y apreciaba mucho su relación.
colmó a sus padres de regalos y se vio muy afectado por la batalla de su padre contra la demencia y su eventual muerte en 2010. Sin embargo, volvió a casarse el 10 de mayo de 2010 con su antigua novia del instituto, Lynn Payne, con la que había salido a principios de los años 70. Lamentablemente, Randy Savage falleció el 20 de mayo de 2011 a la edad de 58 años, tras sufrir un ataque al corazón mientras conducía su Jeep Wrangler en Seminole, Florida. No reaccionó y se estrelló contra un árbol. Aunque llevaba puesto el cinturón de seguridad, los paramédicos lo encontraron muerto en el lugar. Su mujer iba en el asiento del copiloto, pero solo sufrió heridas leves. La autopsia reveló que Savage tenía el corazón agrandado y una grave arteriopatía coronaria, lo que le provocó un infarto. La causa de la muerte se atribuyó oficialmente a una cardiopatía aterosclerótica. Entre las drogas presentes en su organismo figuraban un analgésico de venta con receta y una pequeña cantidad de alcohol, pero no había indicios de que conociera su enfermedad cardíaca. Tras su muerte, el impacto de Savage en la cultura popular fue reconocido por la revista Time, que lo nombró Persona del Año. Además de eso, fue incluido a título póstumo en el Hall of Fame de la WWE en 2015. Las salvajes contribuciones de Randy a la lucha libre profesional, incluidas sus habilidades, gimmicks y carisma, han dejado un legado perdurable. Puede que no haya tenido la carrera más larga en la lucha libre, pero nunca será olvidado. ¿Qué es lo que más te sorprende de la vida de Randy? Danos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.